A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitado a Cristian Valverde. Él es un profesional de una rama que cada vez es más importante, que tiene que ver con seguridad laboral, los riesgos en el trabajo, tema de ambiente, tema de responsabilidad social, gestión de calidad. Y quisiera que nos cuente más en qué consiste esta profesión que tanto interés despierta, Cristian, sobre todo en la época de pandemia. En la época de pandemia hemos sido mucho más conscientes de los riesgos que entraña el trabajo en la casa muchas veces, pero también todo lo que viene involucrado con cuidar el tema y cuidar a los trabajadores y cuidar los espacios donde ellos pueden desarrollar sus tareas. Muy buenos días, muy agradecidos por la oportunidad. Y es verdad, esta es una profesión que antes de la pandemia estuvo muy relegada, o estos departamentos estaban muy relegados. Muchas veces se creía que no eran necesarios dentro de una empresa. Sin embargo, con el aparecimiento del COVID-19, todos volvimos la mirada hacia ellos y a decir, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las medidas? Y nuestro trabajo es llevar de la mejor manera la prevención de empresas, de casas y cuidar de nuestros colaboradores. Como prevencionistas o como profesionales en esta área... Se llaman prevencionistas, ustedes sí, previenen los riesgos. Prevenimos. Sí, la idea no es ser un ente reactivo, sino actuar antes de que se produzca un accidente o un incidente laboral. ¿Cómo lo podemos hacer? Estudiamos el ambiente, estudiamos las actividades y de ellas calculamos los riesgos o vemos cuáles son los niveles de riesgos y sobre ellos atacamos. Eliminando la fuente si es posible y si no, cambiando o dando soluciones para que esta actividad sea más segura para quien la desenvuelve. Un ejemplo muy rápido. Supongamos una actividad de un albañil a 3 metros de altura. El albañil por costumbre no usa un arnés de seguridad que debería ser su medio para evitar una caída, porque tiene riesgo de caída a distinto nivel. Una caída a 3 metros ya es una caída muy seria que puede desenvolver o puede conllevar riesgos a la salud muy graves. ¿Qué hacemos los prevencionistas? Antes de que se suba le decimos, a ver, momento, por favor, póngase su arnés, use el casco, asegúrese de que las herramientas estén sujetas para que usted pueda trabajar. Y seguro. para que pueda trabajar y que no se le caiga una herramienta y el albañil no produzca, tiene riesgo, pero cae en la cabeza de alguien más abajo. Exactamente, no se produzca un accidente a alguien que está abajo. En las construcciones grandes es muy evidente, se pone señalética y se cierra todo el espacio para que las personas puedan caminar seguras. Pero en las construcciones informales eso no pasa, no sucede. Ahí viene nuestro trabajo. Todas las actividades deben estar desenvueltas por una cultura de seguridad. La cultura de seguridad en el Ecuador ha ido mejorando paso a paso, ha ido creciendo, pero aún es insuficiente en muchos aspectos. Deberíamos, en todas las actividades, contar con el criterio de un profesional en prevención de riesgos. Ahora, ustedes asesoran directamente a las empresas, son parte del personal de una empresa. Pensemos en una constructora, pensemos en una empresa de temas petroleros o cualquier tipo de empresa, porque, por ejemplo, ahora, ¿cuáles son los riesgos que tenemos muchísimas personas? Pasar demasiado tiempo pegados a las computadoras. Claro, son otro tipos de riesgos. Son otro tipos, no es que me voy a caer de un tercer piso, no, obviamente. Pero, en cambio, sí generan problemas la luminosidad, el cómo estoy bien o mal sentada, y me pongo recta cuando digo mal sentada, porque normalmente me siento mal. O sea, cómo ir entendiendo todo esto y cómo usted acercarse a las empresas o sus compañeros de profesión, los previsionistas, para empezar a trabajar en todos los sectores. Ya, a ver, por ley, toda empresa que cuente con más de 100 trabajadores o tenga una actividad de alto riesgo, si es una empresa de 50 que haga una actividad de alto riesgo, debe contar con un departamento fijo de seguridad y salud en el trabajo, dirigida por un profesional en la materia.
Esto según el Decreto Ejecutivo 2393 de 1986, que no está actualizado todavía. Pero sí, desde el 86, quiere decir que en el siglo XX ya había este decreto. Sí, no sé, insisto, la cultura de prevención no ha sido bien llevada o no ha sido tan acatada. Muchas veces las empresas piensan que es un gasto, cuando se la lleva bien no hay accidentes, entonces aparentemente no hay trabajo del prevencionista, cuando es todo lo contrario. Está tan bien hecho el trabajo que no hay accidentes, por lo tanto no hay costos asociados, pero cuando hay un accidente, entonces ahora sí, ¿qué pasó con el prevencionista? ¿Qué pasó? ¿Por qué fallamos? Y un accidente jamás es un solo hecho, siempre son la suma de eventos o la suma de factores que va a desembocar en un accidente. Cuando las empresas son pequeñas o menos de 100 personas o no tienen alto riesgo, existe la responsabilidad compartida del empresario de tener personal formado en esta área. Nosotros damos en ese caso asesoramiento externo la mayoría de las veces y trabajamos con las personas capacitándoles, analizando sus riesgos, hablamos con los empresarios, asociamos las cosas y evitamos o producimos una cultura sobre todo en las personas. Por ejemplo, una de las empresas a las que asesoro se dedica a la parte de publicidad. Ellos trabajan casi siempre en altura porque hacen trabajos en vallas y de este las vallas tipo de publicitarias. cosas. Exactamente. Cuando llegué era muy difícil que se pongan el casco, por ejemplo, porque les estorbaba. Entonces, a ver, sentémonos y conversemos. ¿Por qué no se quieren poner el casco? Todos les entienden muchísimo a ustedes, porque ajá, ¿qué ha pasado con el tema del uso de la mascarilla? ¿Cuánto costó que nos aprendamos a poner? Y es toda la población. Entonces ahí ya cuando uno ve niveles altos de contagio, vimos el día de las elecciones, ¿no? hasta dos mascarillas, que era lo que recomendaban, entonces ya uno aprende medio a la fuerza. Es verdad, y yo creo que es parte de la naturaleza, no creo que del ecuatoriano, sino del latinoamericano, que es algo que vemos mucho. Tenemos contacto por colegas con Latinoamérica, por ejemplo en Perú pasó igual, en Argentina pasó igual, y es, creo yo, la cultura de no querer hacer caso tal vez, pero cuando ya llega el susto, ahora sí nos conviene hacer caso y eso está mal, ¿no? Trabajamos nosotros en la concientización, porque todo debe ser consciente. Si las personas entienden a los riesgos a los que se están enfrentando y sobre todo cómo pueden ellos contrarrestarlos, van a mejorar. Por ejemplo, lo que decía hace un momento, nuestra forma de trabajar ha cambiado muchísimo, existe el teletrabajo. Con el teletrabajo tenemos otro tipo de riesgos que son ergonómicos, que son higiénicos, y las personas tienen que entender que son riesgos diferentes. Por ejemplo, trabajar acostado en la cama para nada va a ser un buen lugar de trabajo, porque nuestro cuerpo asocia, por ejemplo, la cama al descanso, entonces no siente cuando terminamos de trabajar que vamos a descansar, porque estamos haciendo oficina. No la es cama. Que estamos afectando el trabajo, estamos afectando nuestro descanso. Exactamente. Y la cama ya se ve como un espacio de trabajo y por lo tanto no se ve como un espacio de descanso. Exacto. No existe desconexión, entonces nuestro cerebro sigue asociando que estamos trabajando y comenzamos a sentir cansancio extremo. Si la iluminación no es correcta, no es buena, o existe exceso de ruido, también va a producirse afectaciones que nos van a perjudicar. Recomendamos, por ejemplo, para el teletrabajo, ubicar un espacio cómodo con luminaria lateral, es decir, que la luz de las ventanas entre por los lados, no por delante o no por detrás, porque generalmente se produce un reflejo en la computadora que nos termina afectando. Y eso son afectaciones hacia la vista. No somos conscientes muchas veces de eso. Y luego decimos, me comienza a doler la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Cómo estamos trabajando? Ahora, Cristian, ¿cómo entender todos estos procesos? También la parte psicológica. Ahora en la pandemia los riesgos y los problemas de depresión, de frustración, de una serie de elementos son mucho más fuertes en la parte psicológica. Sí, fue muy duro. Ahí el trabajo fue muy bien llevado. Jamás la prevención tampoco es de un solo profesional. Generalmente nosotros buscamos crear un frente entre varios trabajadores, es decir, la parte de prevención no solamente es del prevencionista, también tiene que ver, qué sé yo, el contador porque da los recursos, el gerente porque da las disposiciones. En empresas un poco más grandes tenemos que llevar a cabo las evaluaciones psicológicas o involucramos al psicólogo industrial. Hubo depresión, hubo ansiedad. No hablen pasado, diría yo, y vamos a tener más temas presentes porque seguimos con problemas. Yo creo que sí, porque el hecho de que tengamos todavía un posible
ola de contagio aún más grande, porque si estamos incrementando los contagios. En diciembre se relajó mucho la población y comenzó ya a crecer los contagios. Ahí, digamos, en estos días vimos cierres de campaña, ir a votar, y este rato las concentraciones que reclaman por uno u otro candidato no es que tienen los aislamientos necesarios. No, por supuesto que no. Justamente ayer, por ejemplo, yo me quedaba un poco más distante que las demás personas. Y un representante del CNE me dijo, acérquese, le digo, es que ahí no hay 2 metros. Y yo me acerco, no tengo los 2 metros. Las personas al escucharme comenzaron a alejarse unas con otras y por lo menos yo creo que unos momentos tuvimos un distanciamiento adecuado. Ahora no sé si este distanciamiento siguió a lo largo de la mañana. Es un tema complejo y uno ve ahora, se ven los reclamos por las votaciones, manifestaciones a favor o en contra, no hay ningún tipo de aislamiento. No, y de hecho... o en los cierres de campaña de la semana pasada se comía en el Parque del Arbolito, comían la gente en el parque, o sea... Eso es algo que la OMS incluso dio como recomendación, no consumir alimentos en la calle. Por eso muchas empresas tuvieron que cerrar sus comedores o se da turnos específicos para el ingreso al comedor, pero el uso inadecuado de la mascarilla, que se la ponen en la mitad de la garganta o definitivamente de sombrero, de bufanda o de lo que sea, como caiga la mascarilla en realidad. Ahora, Cristian, ustedes hablan de ser previsionistas, hablan de todo lo que tiene que ver con esta seguridad integral. ¿De qué ministerio dependen? ¿Hay una asociación, hay un colegio de profesionales? ¿Cómo ustedes se van aglutinando y sumando esfuerzos para, ustedes decían que son multidisciplinarios? Sí. ¿De quién dependen? ¿Qué universidades, qué títulos se necesitan? Ahí estamos un poco perdidos a veces. Ya, el Ministerio de Trabajo es el responsable de llevar las políticas de seguridad. APSI, que es una asociación que se está formando recientemente. ¿Qué significa APSI? Es Asociación de Profesionales Prevencionistas, con doble P, es APPSIG. ¿Ya? Ya, es Asociación de Profesionales Prevencionistas en Sistemas y Sistemas Integrados de Gestión. En la parte de prevención de riesgos laborales asociamos a todas las personas dedicadas a esta área, y sistemas integrados de gestión es una rama bastante más amplia del conocimiento. En principio, los profesionales que comenzamos a unirnos tenemos la maestría en sistemas integrados de gestión, que lleva 4 campos: prevención de riesgos laborales, medio ambiente, calidad y la responsabilidad social corporativa. No estamos discriminando entre las personas que conozcan una u otra rama, simplemente nos estamos asociando con el único afán de dar las mejores condiciones de trabajo a todas las personas o en todos los campos donde nos desenvolvemos. Usted decía que están vinculados con el Ministerio de Trabajo. ¿En qué sentido? ¿El Ministerio de Trabajo les da una especie de autorización para trabajar? ¿Qué ocurre? El Sistema Único del Trabajo, el SUT, tiene un módulo donde se registra a las personas que pueden realizar prevención dentro de las empresas. Y estas personas que realizan prevención dentro de las empresas tienen la responsabilidad de cualquier acción de seguridad en cada una de ellas. Y ese registro tiene que estar en el ministerio. Exactamente. Entonces, el Ministerio de Trabajo, si usted pone la carrera o quiere registrar a una persona, el ministerio acepta o rechaza el registro de las personas según la formación, justamente porque debe cubrir cierto número de horas o debe. Le hago una pregunta, por ejemplo, hay el mundo del coaching, ¿también estarían dentro del SUT? Porque pueden asesorar en la parte psicológica y en el soporte a varias empresas, o necesitan no tener el tema de sistemas integrados. No, necesitamos tener una formación de prevención de riesgos. Ya, prevención de riesgos es la clave. Ajá. Ya. En sistemas integrados de gestión, en la parte de prevención de riesgos laborales, en la maestría que seguimos algunos compañeros de esta asociación, tenemos una formación de más de 1.600 horas en prevención. Es abundante comparado con otros sistemas o otras carreras, y esto nos da a nosotros una perspectiva mucho más amplia. Todos los profesionales que estamos aglutinándonos en esta asociación, tenemos visiones diferentes y trabajamos en campos diferentes. Y son de diferentes universidades también, o sea, ustedes aglutinan a los profesionales expertos en riesgos laborales y en todos los puntos que usted ha señalado. Exactamente. Cuando comenzamos a formar la asociación o con las personas que comenzamos la asociación, obtuvimos más o menos 250 personas hasta el momento en registro de nuestro registro primario, digámoslo así, y seguimos creciendo en registro. Todas las personas que están participando con nosotros siempre participan de
de manera muy activa, tenemos diferentes criterios, a cualquier duda se resuelve de manera muy rápida, porque todos buscamos ayudarnos con el uno al otro. No es una asociación que busca la discriminación, sino todo lo contrario, buscamos sumar a la prevención y dar nuestro granito de arena en cada una de las áreas donde nos podemos desenvolver. Es importante cuando usted dice en todas las áreas, es decir, están formando esta asociación y se habla de la importancia de dar o ser parte de una empresa o dar asesoría a empresas más pequeñas, porque usted dice que las empresas que tienen a más de 100 trabajadores necesitan una persona específicamente dedicada a todo este tema y de manera interna. Ahora, este sistema, este SUT, este registro del ministerio, ¿cada cuánto tiempo se lo actualiza? Porque si, por ejemplo, yo tengo una empresa pequeña o grande, quiero buscar un profesional, ingreso al ministerio y ahí me dan los datos. No. ¿Cómo funciona? ¿Cómo yo, si necesito asesoría, a quién acudo? A ver, el Ministerio de Trabajo no tiene una base de datos general, que es algo que está tratando de formar. Y a nosotros nos parece correcto que se forme y que se regule una base de datos para saber exactamente quién puede y quién no puede hacer. En eso estamos nosotros muy de acuerdo y creemos que es el camino correcto. Ahora, el SUT cada año necesita registrar a la persona, se genera una serie de documentos ¿Y cada anuales. año tiene que volverse a registrar? Sí, cada año nos volvemos a registrar, cada año se suben índices, por ejemplo, de accidentabilidad, se suben índices de ciertas enfermedades, si pasó esto o pasó lo acá, registramos las capacitaciones que tenemos que dar y según las necesidades de las empresas se tiene que enfocar las capacitaciones. También se piensa que siempre la capacitación es la misma y no es así. Decía una muy buena amiga que trabajó en una empresa grande aquí, cuando ella se fue al Perú, detestaba la parte de prevención de riesgos laborales en Ecuador. Se va a Perú y viene un temblor y estaba en el 5º piso. Y dice, increíblemente, lo que más me acordaba era todo lo que me dijeron en las charlas que no me gustaba ir. Y le decía, lógico. Además, vivimos en un país y en una zona del mundo con varios riesgos. El tema sísmico, el tema volcánico. Es bastante grande y nosotros las cuestiones del entorno tampoco las tomamos tan en serio. Cuando pasó el terremoto en el 2016 fue terrible. Tuve la oportunidad de ir a Manta, a la parte afectada, y todavía, yo llegué 10 días y todavía había mucho que hacer. Ahora, la pregunta sería, 4, casi 5 años después, aprendimos, y si hay nuevamente un problema, o de pronto vamos a vivir nuevamente y nos vamos a alarmar, y ese rato todos queremos aprender de riesgos, pasan 3, 4, 5 meses, 5 años y ya nos olvidamos. Generalmente pasa eso. Yo creo que aprendimos en parte. En las cuestiones de infraestructura, por ejemplo, habían cosas que eran inverosímiles en las construcciones de la costa. Aparecían columnas aparentemente muy voluminosas, muy grandes, que uno veía y decía, no tenía por qué caerse tremenda columna, pero en realidad era un cajón que enrollaba a una columna, y el espacio era una columna muy pequeña, muy delgada, y alrededor, construido por ladrillo o por bloque, otra columna que daba la impresión de ser más robusta. Entonces el soporte real, el soporte estructural, nunca fue la columna tan voluminosa. Ahora, ya el tiempo pasó muy rápido, Cristian. ¿Cómo contactarles a ustedes? ¿Cómo, si yo soy empresario y necesito apoyo o necesito una charla para un grupo, cómo encuentro a APSIG? ¿Cuáles son las formas de encontrarles a ustedes? Ahora estamos en Twitter como @apsig_Ecuador. Tenemos un correo donde nos pueden encontrar, es apsig.ecuador@gmail.com. También estamos en Facebook, igual como APSIG. Nuestro objetivo es llegar a las personas y fomentar la cultura de prevención, como lo estaba diciendo, y también trabajar en campos tan aparentemente tan lejanos como el medio ambiente, cuando en realidad caminan de la mano. Cuando se hacen bien las cosas en prevención, también las cosas van bien en el medio ambiente, y las cosas caminan bien en la calidad, y todo se vuelve en un sistema bastante compacto que camina solo. Las empresas muchas veces piensan que realizar este tipo de procesos no son tan viables o no son tan buenos, porque los ven como gastar dinero, como una inversión que no va a dar frutos. Y pasa esto cuando no hay compromiso de todas las partes. Cuando todas las partes se comprometen, todo el sistema trabaja muy engranado, muy bonito y camina bien. Siempre las empresas mejoran, definitivamente mejoran. Y es una inversión
importante o interesante a largo plazo. Es importante invertir y tener las gestiones de prevención, como usted menciona, siempre listas. Queremos agradecer a Cristian Valverde. Recordamos que él lidera la asociación APSIG, APPSIG, que tiene que ver todo con el tema de profesionistas que hablan de prevención, hablan de cuidado, hablan de tener planificación a largo plazo también en todo lo que tiene que ver con los riesgos laborales. Uno puede hablar de temas de medio ambiente, que tiene que ver con el tema sísmico, el tema de volcanes, pero también el día a día, lo que nos pasa en las empresas. Él es muy claro al decir lo que hemos vivido por el tema de la pandemia, desde trabajar en la cama, dice, es pésimo porque nuestro cuerpo se acostumbra a que el área de trabajo es la cama y después no logra descansar. Una serie de elementos que debemos tener siempre pendientes. Son nuevas profesiones, nuevos espacios que logran conseguir al interior de las empresas y las instituciones un mejor clima laboral, que tanto empleados como jefes, operarios, trabajadores, empresarios, todos tengan un mejor clima y tengan mayor capacidad de prevenir accidentes laborales. Desde el típico ejemplo que nos pone del albañil que cuelga de un andamio a X altura, hasta lo que hacemos nosotros diariamente. Así es que muchísimas gracias a Cristian Valverde. Vamos a estar pendientes cómo esta asociación puede ayudar a los diferentes sectores en charlas, en capacitación, en formación, para garantizar una mejor forma de trabajar que cuide nuestra salud y cuide también el ambiente, como él señalaba. Nuevamente gracias a Cristian Valverde, quien lidera APSIG aquí en el país. Nos vemos en una semana más, aquí en Verde 2.0. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.